modelo, porque con todo esto seguramente nos van a preguntar cuándo empezamos a dar clases, con qué herramientas virtuales, bueno, etcétera. Todavía no tenemos el nuevo modelo, por eso todavía no lo hicimos, ¿sí? Bueno, ahora yo quería aclarar un par de cosas porque hubo preguntas con respecto a eso. Nos preguntaban si iba a ser promocionar la materia. Nosotros no les podemos decir en este momento sí o no. Yo estuve hablando con la secretaria académica y me dijo, espera, porque primero que todavía no les hemos mandado el modelo de programa. Entonces tenemos que ver cómo va a ser el modelo de programa para ver cómo reformulamos lo que teníamos pensado. Tenemos que ver cómo sigue todo esto, ¿sí? En el peor escenario volvemos en agosto, septiembre. En el mejor escenario, lo mejor es antes, no sabemos. Ni siquiera las autoridades saben, ¿sí? Eh, entonces, no les vamos a decir si sí o no. Lo que sí estuvimos hablando con profes y que creemos que es lo más conveniente, lo que vamos a hacer es, vieron que los parciales son múltiple opción, los prácticos también, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dan como una certeza de que de la lectura, o sea, de la lectura sí, pero no del aprendizaje de los contenidos a nivel sociológico, donde nosotros estamos acostumbrados a tomar parciales diferentes, donde hay que desarrollar, donde hay que intercambiar, o sea, interrelacionar ideas y autores o conceptos. En este momento está siendo medio imposible eso, primero porque son muchos ustedes, entonces hacerle una corrección de cada uno son 200, también noté, 201, son un montón, ¿sí? Entonces, bueno, la opción más rápida que pudimos digamos, aplicar fue esta de la múltiple opción. Pero bueno, sabemos que la múltiple opción también se da para decir, bueno, con el celular vamos armando el parcial entre 5, se da para un montón de cuestiones, entonces nos da la certeza del aprendizaje. Lo que vamos a hacer al final, en junio, nosotros venimos bien, porque empezamos cuando tenían que empezar las clases, no nos atrasamos, digamos, en el comienzo del dictado. Entonces venimos por ahora cumpliendo con el cronograma de la materia. Si seguimos bien, nosotros en junio la idea es tomarles un coloquio, así por videoconferencia, ¿sí? Un coloquio para regularizar la asignatura o en su defecto para el final sin coloquio. Nosotros no tenemos la promoción directa con registro de alumnos, pero ¿qué hacemos? Les guardamos la nota y después cuando empezamos y están las mesas de exámenes se anotan y solamente firman las actas, ¿sí? Entonces, esto sería una posibilidad. En junio, alguien tenga un muy buen seguimiento y el coloquio sea tan bueno que nosotros le decimos, listo, no rendís final, te guardamos la nota y cuando volvemos, vos te anotas y te pasamos la nota en las actas, ¿sí? Por ahora tenemos pensado eso, pero no lo queremos dar como una decisión absoluta, porque no sabemos cómo va a ir el cuatrimestre. Si sigue así, eso es lo que tenemos pensado. Otra cosa, nosotros tenemos 176 que son los que se anotaron, o sea, los que están en condiciones de cursar la materia, y 25 que son condicionales. En la mayoría de las asignaturas sabemos que no les están haciendo un seguimiento a los condicionales. Nosotros se los estamos haciendo y se los vamos a seguir haciendo. La diferencia va a ser que el coloquio que tomemos en junio, a los condicionales se los vamos a tomar cuando regresemos y hayan sacado la asignatura que deben, ¿sí? Igualmente el seguimiento se los vamos a guardar hasta diciembre, que creemos que es una fecha ya considerable para que puedan sacar la materia que adeudan. Ya sea la materia que adeudan, el profe que no le pasó la nota de una asignatura de primero, entonces les está cortando para poder anotarse en socio, etcétera. ¿Bien? Esto por un lado. Por otro lado, en el parcial número 1 vamos a sumar un punto con 50 todos, ¿sí? Por ejemplo, si se sacaron un 5, van a tener un 6,50. No llegamos. ¿Por qué? Porque hubo dos preguntas, no, tres, perdón. Una que la habíamos hecho mal nosotros, ¿sí? Que estaba mal tildada la respuesta. Y otras dos
que las respuestas, Fue la según de cómo lo paradigma. pusieran, estaba bien, podía estar bien también. Entonces era como engañosa no engañosa, pero que podía estar bien una u otra respuesta. Entonces, como esas tres preguntas vimos que tenían inconvenientes, a todos les vamos a subir un punto 50, ¿sí? Y una tercera cosa, y creo que no me voy a olvidar de nada, cualquier cosa los profes me ayudan. eh, esta semana sabemos que el viernes rinden fisio, ¿sí? Entonces no les vamos a dar práctico esta semana, pero sí les vamos a pedir que el texto que hoy trabajemos traten de leerlo en algún momento para que no se les junten todos los textos para el práctico que viene, ¿sí? Que va a ser el jueves, este jueves no, el de la otra semana. ¿Sí? Eh, ¿Me olvidé algo, Jesús? No llegamos igual nosotros. O sea, por lo que entendí, estaba un coloquio. ¿Escuchás ahí, Vero? ¿Cómo? A partir de ese coloquio, o promocionás o Te digo, regularizás la materia, según la nota que te pongan. Claro. Y nosotros venimos bien, pero tenemos un 9 y un 6,5. No llega. Chicos, hay un micrófono abierto, pero está bien, no importa. No. Noelia es, Noelia Ay, Zárate. Ay, perdón, perdón. Y había alguien que había levantado la mano que quería hablar, no sé quién es. ¿Alguien quería hablar? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar, chicos, con la clase, así no se hace más largo. Profe, una duda. Jesús, ¿puedes compartir vos el PowerPoint? Lo voy a intentar, Francisco. Me anda medio Dale. mal internet, Si no, pero... si no, indicame y lo Si no, comparto yo. Fran, Pero no, pásamelo, no no tengo sé ni si el idea. que yo tenía, yo ayer compartí con los chicos de la licenciatura y me salió. Si no sabes qué, fíjate, Fran, ahí en el lado izquierdo, Sí, tenés una pantallita al lado de la sí, mano, bien en la sí. punta, que dice mostrar tu computadora. Aprieta ahí, Pantalla completa. share No, your screen, dice. Pone compartir audio, aprietas compartir audio y pones compartir ah, abajo, aprieta la Ahí, pantallita que te aparece y pone compartir. ahí se compartió. ahí está. A ver, no, yo no le veo Ahora se todavía. ve. No. Por ahí tarda un ratito, ¿eh? Avísenme cualquier cosa. Dale. Ahí está Bueno, compartiendo la ¿Se pantalla, ve? así que ya para empezar, antes de comenzar, me gustaría hacer una introducción al tema. Ahí está, justo. Estaba pensando, Ahora se ve. ¿Se ve? Bien. Sí. dale, Jesús. mientras esto, cómo los diferentes procesos de sociabilización influyen en cada uno y por ahí no nos damos cuenta. Entonces me preguntaba, ¿cuántas veces, seguro a la mayoría, nos fijamos en el espejo y vimos algún defecto, como que teníamos unos kilos de más, o no me gustaba la nariz que tengo, o el color de piel, y por ahí inconscientemente sabíamos que eso que veíamos como defecto no era tal, era algo influenciado por otra persona, porque quizás la modelo a quien yo seguía se peinaba así o tenía ese tipo de nariz, ese tipo de cuerpo. Entonces, también me preguntaba, ¿cuántas veces criticamos al otro porque se vistió de tal forma o porque el cuerpo no era el que estaba indicado para la belleza actual? ¿Cuántas veces le dijimos, vimos a alguien gordo y lo miramos de mala forma?
¿Cuántas veces vimos a alguien flaco también y lo miramos de mala forma? Porque el cuerpo en que nos basamos era uno y era el ideal. Generalmente, hoy en la actualidad, el cuerpo musculoso. ¿Cuántas veces también, seguramente, se han sacado fotos para subirlas a Instagram tratando de expresar sentimientos que por ahí no se entienden en el momento, pero sabían que esa foto iba a generar una aceptación social? Todos esos sentimientos, esas formas de ver el cuerpo, esas formas de criticar al cuerpo, son formas de generar poder y de controlar al cuerpo que por ahí nosotros no nos damos cuenta y las hacemos y las ejercemos. Y esa forma de generar cuerpo están también guiadas por una serie de discursos que después Francisco le va a presentar, que Foucault denomina como, ustedes lo van a encontrar en el texto, como microfísica del poder o también macrofísica del poder, que quiere decir, son aquellas acciones que controlan el modo de hacer y de ser de la persona, y sobre todo a través del cuerpo, porque el cuerpo es la primera forma para llegarnos. Cuando hablamos de microfísica, de poder, que es el concepto que encuentran en el texto, se hace referencia a aquellas nociones o aquellos actos de control que son tan pequeños que no nos damos cuenta y que generan por a veces otras personas. Por ejemplo, eso que yo les decía, mirar a otra persona y criticarla porque se vista de alguna forma o de otra. Esas críticas determinan haciendo que esa persona cambie la forma de vestirse o la forma de pensar el cuerpo y genera esas inseguridades. Y por eso también nosotros a veces nos sentimos inseguros del cuerpo que tenemos, de la forma en que vestimos, de la forma de que hablamos. Porque esos actos que se denominan microfísica del poder terminan controlando el modo de que somos. Cuando hablamos de macrofísica del poder, son conceptos más amplios que también dominan y que terminan haciendo una forma de ser, pensar y actuar. El texto que van a ver ahora y que Francisco le va a hablar, habla sobre todos estos procesos de dominación del cuerpo y que son llevados al deporte. No sé, Francisco, ¿qué querés empezar? Bien, no, básicamente es eso, es relacionar como las perspectivas y las formas de ver el cuerpo van a penetrar también el deporte mediante las diferentes etapas sociales, dimensiones sociales que fueron aconteciendo en la historia, mediante también un montón más de influencias. En el texto se llama Culturas Deportivas y Valores Sociales, proclama la dimensión social. Espera, Francisco, dicen Sí. los chicos que se te escucha mal. Se corta un poco, Se me Fran. Se corta por la conexión de internet. Bueno, cualquier cosa, avísenme. Bien, el texto que vamos a ver es Culturas Deportivas, Valores Sociales, una aproximación a la dimensión social. Bien, algo introductorio, aunque ya Jesús un poco comentó lo que vamos a ver en este texto, es el deporte como mecanismo como mecanismo social fue reproduciendo y configurando valores en la sociedad que fueron predominando. Esta reproducción y configuración de valores fue también aconteciendo mediante una evolución y una transformación de la sociedad, que eso lo podemos traducir en la cultura y en el tiempo y la sociedad que fue variando. Bien, esto no... Fran, Se escucha medio mal. Sí, se escucha mal. Chicos, ahí lo que sí, dice, fija. lo que va diciendo Francisco,
que el deporte, como toda práctica que está en una sociedad, es una práctica social, ¿sí? Al ser una práctica social, está influenciada por el momento histórico en el que se está dando, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un deporte, el deporte que surgió hace, no sé, 100.000 años, que el que podemos estar viendo ahora, ¿sí? Porque la sociedad fue cambiando, las instituciones fueron cambiando, el deporte es una institución, ¿sí? Ustedes seguramente han visto el texto de Walter Brach en epistemología, lo saben ver. Bueno, fíjense ahí cómo la educación física tuvo en una época una fuerte influencia deportiva, ¿cierto? Entonces, eh, cómo esa institución de deporte, al ser tan fuerte en un momento dentro de lo que era la educación física escolar, influyó en la toma de decisiones y en la forma de dar clases de los docentes dentro de la escuela. Eso ahora ha cambiado. En muchos casos hay vestigios aún de esa influencia deportiva, pero ya ha ido cambiando. Entonces, al ser una práctica social, es histórica, ¿sí? Depende del contexto, de los agentes sociales que la componen, del lugar donde se dé. Podemos hablar de deporte escolar, del deporte en el club, etcétera. Y también esta institución deportiva está influenciada por un montón de otras cuestiones como son los medios de comunicación, ¿sí? La propaganda, hay deportes donde el nivel económico o lo económico que está en juego es mucho mayor que otros deportes. Entonces, hay deportes que tienen una fuerte influencia económica para poder funcionar y otros que no, que es a través del esfuerzo del propio deportista que lo va a practicar, ¿sí? Fran, ¿pudiste solucionar? Ahí estoy viendo la conectividad. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora se te escucha mejor. Bien, bien. Bueno, como decía Lavero, hay estas reproducciones y configuraciones de valores sociales que tienen que ver con una simbología cultural fueron variando a través del tiempo y cómo el deporte fue ese mecanismo de producción. Bien, el deporte como hecho cultural, expresa el autor, que vamos a utilizar como instrumento del cuerpo, bien, como principal medio de expresión. Para hablar primero del cuerpo, tenemos que hacer referencia a las técnicas corporales que van a permitir una construcción social del cuerpo. Bien, Marcel Mauss, que está citado en el texto, dice que las técnicas corporales no están de manera innata, bien, en nosotros, sino que son conductas que vamos a aprender por un agente externo, seguramente, o una influencia. Esto va a generar un marcaje, una huella en nosotros que va a determinar ese aprendizaje de la técnica corporal. Que esto lo podemos asociar, por ejemplo, en las técnicas corporales que son educadas o marcadas, por ejemplo, en una tribu africana, seguramente van a estar asociadas a la supervivencia o todo lo que está relacionado con su contexto. Por eso hacemos la relación en lo simbólico y en lo cultural. Todas las técnicas corporales van a estar remitidas a esos factores. ¿Se escucha bien? Más o menos, pero se entiende. Bien. Cualquier cosa avísenme. Ese marcaje de las técnicas corporales va a generar un modelamiento social, como estábamos explicando, y eso va a estar remitido a las diferentes sociedades que fueron aconteciendo en ese proceso evolutivo social, bien, de sociedades más primitivas a sociedades más contemporáneas que actual. Decimos que ese proceso fue afectado porque ha tenido diferentes tipos de influencias y acontecimientos que fueron cambiando la perspectiva del cuerpo. El autor expresa que no se puede entender el cuerpo como algo meramente biológico,
sino que también tiene una gran conformación de lo cultural y de lo social. Bien, todas las experiencias e influencias sociales van a determinar la manera de entender al cuerpo. Y también relacionándolo al deporte, expresa que si nosotros vamos si un deporte extranjero se va a integrar a otra sociedad, debe generar una adaptación, porque si no genera esa adaptación a ese grupo social o a esa cultura, va a romper el consenso social que está establecido y puede generar un conflicto. Bien, entonces ya vemos cómo el deporte debe adaptarse a las características sociales en donde se va a establecer. Bien, luego tenemos como primera sociedad la Ahí, tradicional Fran, plasmada agrego en una cosita que está en Sí, sí, relación a lo que vos dijiste, que, o sea, dijimos que la construcción de las técnicas corporales, etcétera, no es algo natural, ¿sí? Entonces, por ser un producto, o sea, un hecho cultural, el deporte refleja los valores básicos del marco cultural en el que se desarrolla, ¿sí? Entonces está influenciado por las tradiciones, los valores compartidos de la sociedad y se manifiestan a través de ese juego competitivo que es el deporte. Esas competencias o esas competiciones ayudan a estructurar la cultura, aunque tienden a reflejar las normas culturales, también ayudan a determinarlas. El deporte sería como un microcosmos de la sociedad en el cual se desarrolla. Y debido al hecho de que las prácticas deportivas son un retrato de la sociedad que las practica, los deportes introducidos se adaptan fuertemente a los valores y las normas y las tradiciones de esa sociedad o de ese microcosmos en el cual se va a desarrollar. Bueno, eso. Perdón, Fran. no, está bien, pero cualquier persona que quiera participar al micrófono o que no entienda y lo retomamos. Bien, en el texto comienza a llamarse la primera sociedad tradicional, sacralizado en un subtítulo, en el cual la forma de ver el cuerpo era como un cuerpo cósmico, individual y social. Entre estas tres características había una interdependencia, ya que los tres estaban conectados para una conducta social y una respuesta social, por así decirlo, en donde se basaban en lo profano y en lo sagrado. Bien, el marcaje que va a terminar esta sociedad va a ser la revolución industrial, bien, que ustedes seguramente ya lo han visto un montón de veces. Esa revolución industrial donde el cuerpo entendió, perdón. Una sociedad tradicional antes de la revolución industrial, donde el cuerpo era entendido como algo individual, social y la interdependencia, en donde el eje vertebrador de esto va a ser la religión, ¿bien? Este cuerpo cósmico, individual y social, conectado, porque respondían a lo cósmico en referencia a la forma de ver el mundo como un cuerpo espiritual, bien, que respondía a algo del más allá. Y eso modificaba la conducta individual, por ende, repercutía en un marco social. Bien, por ejemplo, no estaba bien visto que una persona en ese momento se tatúe, bien, ya está modificando su cuerpo. Por ende, iba a generar este murmullo, como explicaba Jesús hoy, esos comentarios de que estaba siendo profano, que políticamente, en este sentido, no tenía nada que ver con los sagrados, ya que en muchas religiones el cuerpo era un instrumento sagrado, entonces no se podía profanar ni corromper esas acciones, ¿bien? Entonces, vemos cómo la religión va a ser vertebrador y además va a generar en las próximas sociedades también un montón de influencias. Y aquí vemos a Grecia en el autor, porque el autor expresa cómo el deporte está relacionado también con lo espiritual y con lo religioso, ya que en Grecia se desarrollaban los deportes en el Olimpo, en donde era un lugar sagrado para ellos,
en donde la realización de estas actividades eran como en honor a sus dioses. Bien. Luego surge la sociedad moderna, bien, en donde aquí sí hay un quiebre y está la revolución industrial, en donde ya hay otra forma de ver el cuerpo, como un cuerpo máquina, se introduce las industrias para la producción, cambia la forma de trabajar, pero sobre todo surge la ciencia, que va a poder responder a un montón de acontecimientos y de cosas que van a suceder de forma empírica, ¿bien? Hay varios factores que son propios de la modernidad. En uno de ellos encontramos la razón, como por medio de la ciencia, y en donde se basa que toda la explicación del hombre ya se empieza a sustituir la religión como forma de ver el mundo, y la ciencia empieza a tomar su lugar. Estamos hablando de un nuevo paradigma, ¿bien? El cuerpo, como dijimos, es visto como un cuerpo humano, donde el objetivo se basa más que nada en la producción y en la utilidad de ese cuerpo. Y todos estos factores van a buscar la emancipación del hombre y el bien común. Ahí, Fran, el cuerpo, además de un medio, se convierte en una finalidad de la producción, lo que estaba diciendo él. Entonces, entra en la lógica del consumo y se convierte como en la posesión más valiosa. La dualidad establecida alrededor del cuerpo se va difuminando, ¿sí? Esa dualidad cuerpo-mente por ahí que se veía anteriormente, y se identifica más con esta posesión que nos representa y que se convierte en un verdadero objeto de culto, ¿sí? Nos aleja de la construcción no nos aleja de la construcción de un cuerpo productivo, sino que empieza también a verse como un nuevo narcisismo hedonista, es decir, que se identifica el cuerpo con la excelencia, con la búsqueda de la excelencia, digamos, con la parte física, con el significado físico. Sí, ahí también el autor remarca la introducción del Fordismo, que el Fordismo es la técnica de producción que instauró Ford y que habla del proceso justamente de un proceso de producción de varios sistemas que se relaciona, como dice Vero y Francisco, con el cuerpo-máquina, y ese modo de producción, que ahora lo va a decir seguro Francisco, se relaciona con un modo de concepción del cuerpo, ¿o no, Francisco? Claro, claro. Así es como expresaba Jesús. Ustedes recuerden, seguramente lo han visto en otras materias y en los textos, cómo el cuerpo anteriormente, desde una perspectiva religiosa o por así decirlo, el cuerpo solamente era un envase de ese alma que tenía que buscar su salvación. Y ahora con el ingreso de la modernidad y la nueva perspectiva, el cuerpo ya pasa a tener otra visión y otro poder, digamos, por así decirlo, en la sociedad. Tiene otro papel y otra importancia. Empieza a ver como ya un instrumento como un instrumento. ¿Bien? Con respecto en esta etapa social, bien, las características del deporte y las funciones pasa a ser un sistema que a su vez va a estar conformado por otros subsistemas dentro del mismo, bien, dentro de la misma social. Aparecen los deportes recreativos, el deporte educativo y el espectáculo. Por eso decimos que son subsistemas, porque dentro del mismo deporte tenemos esa subdivisión. Bien, estos deportes van a estar ligados a características como la razón, que es propia de la modernidad, en donde empiezan a aparecer los récords, bien, a registrarse los récords en los deportes, ya que se podía comprobar eso mediante la ciencia. Bien. Como un Perdón, Fran, chicos, si se Sí. acuerdan de las etapas que nombraba Comte, fíjense cómo están directamente relacionadas con la forma de ver el deporte. ¿Se acuerdan la etapa teológica ligada a la religión?
la metafísica ligada a la razón, que es esta que está explicando Fran, y bueno, ahora después sería más la positiva, que estaría ligada a los hechos observables, ¿no? Bien. La otra característica es el progreso, bien, estaba ligado con respecto a la salud que van a tener esas personas, bien, con la... Después tenemos una visión económica en cuanto al deporte, ya que lo utilizaban como forma recreativa a cualquier espectáculo. Ahí se está cortando mucho, Las Francisco. personas, Sí. bueno, a ver, pero vamos a ver, la perspectiva económica en cuanto al deporte se veía como una forma. Ahí Espérate escucha. que yo ahí, en realidad, en relación a la economía que está diciendo Fran, es interpretado como una reacción como compensación al trabajo, ¿sí? Digamos, al aspecto lúdico recreativo del deporte, y por otra parte, como un fenómeno de adaptación a las condiciones vitales propias de la sociedad industrial. Y en relación a la política, el deporte es una plataforma como cualificada de propaganda política. ¿Por qué? Los éxitos de los equipos nacionales simbolizan el puesto que ocupan los respectivos estados y naciones dentro del mundo. Entonces sería como una opción ideológica sobre las otras consecuencias del proyecto del hombre, es decir, a través del deporte, cómo se van rankeando las diferentes naciones, ¿sí? En base a las marcas que van obteniendo en cuanto al deporte. El deporte puede servir de base para asimilar, digamos, lo que ocurre dentro de una misma sociedad, para legitimar discursos, marca por ahí la desigualdad en cuanto a la economía de las diferentes naciones, etcétera, ¿no? Acá, en la parte política, hay que tener en consideración, a lo mejor ustedes lo vieron el año pasado en atletismo, en los deportes, por ejemplo, la lucha de poder en los Juegos Olímpicos entre Rusia y Estados Unidos, y anteriormente entre Estados Unidos y Alemania, esas luchas a ver quién era el país que dominaba el campo deportivo, y eso quería decir que era el país que también dominaba la guerra y dominaba la economía. Entonces, esas dos luchas entre la guerra y la economía se podían ver en los Juegos Olímpicos a través del campo deportivo. También tenemos que pensar acá que estas clasificaciones de época no son tajantes, digamos, no es que a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza a ser la modernidad, o a partir de la posmodernidad, sino que esas etapas son etapas que se van diluyendo de a poco, y pueden ver que todavía siguen concepciones como la económica aún. Hay partes de la sociedad que siguen viendo al deporte como modelo de recreación para liberarse de ese tiempo de trabajo. Son las menos, pero digamos, no es que no vean que termina una y comienza la otra, sino que se tiene que ver como algo que se va diluyendo de a poco. Exactamente. Como les decía antes, hasta en las escuelas hay vestigios todavía de la influencia deportiva que tuvo fuertemente luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es que termine una época y se termina esa forma de ver el deporte o de conceptualizarlo, sino que van quedando vestigios. En las ciencias sociales, acuérdense, que no hay estructuras marcadas, sino que al ser sociales son ciencias híbridas que se van como metiendo en los intersticios de lo que va ocurriendo, ¿no? No es que termine una época y cambie rotundamente, sino que los vestigios aún continúan. Ahí estamos, Fran. Claramente. Y agrega eso, el autor también expresa que no es un camino, por así decirlo, unilineal, sino que va a depender de muchos factores, como expresan ustedes, y que en una misma sociedad pueden coexistir, digamos, un montón de estas perspectivas. Perfecto.
Bien, luego surge la sociedad posmoderna cuando, aclarando ahí como decía Jesús, no es tajante, pero sí en predominancia, ¿bien? Al aparecer, al cambiar el paradigma, hay predominancia de factores sobre otros, ¿bien? Luego de la sociedad, viene la sociedad postmoderna, que va a surgir la Segunda Guerra Mundial, porque se dan cuenta que, bueno, todo lo que produce la Segunda Guerra Mundial, las millones de muertes, las bombas de Hiroshima, atentan contra la vida de las personas, contra el bien común, contra la emancipación. Entonces, el modelo anterior, por así decirlo, pierde legitimación porque vieron que falló, que buscaba la emancipación del hombre, pero al final terminaron muriendo un montón de personas. Entonces aparece otra forma de ver al mundo, por ende otra forma de ver. Esta sociedad Esto, postmoderna, perdón, Fran, esto lo tienen que relacionar ustedes también con el paradigma. Acuérdense lo que era un paradigma, era una explicación totalizada del mundo. Que cuando no puede explicar los cambios que se producen, genera un nuevo paradigma. Entonces, eso es lo que se produce en estas tres épocas, cambios de paradigma. Bien. claro. Luego, de esta sociedad, el autor expresa que además como expresante que había sistemas, ahora proliferan mucho más. O sea, aumentan en cantidad y lo expresan en tribus, ¿bien? Esas tribus van a acontecer en una misma red que lo podemos entender en la sociedad. Entonces, en esta sociedad postmoderna, un montón de tribus que van a estar en la misma sociedad con diferentes idealización simbólica, por así decirlo. Bien, vamos a tener tribus que van a estar ligadas con el culto al cuerpo, otras tribus con las edades, otras con la moda, por ejemplo. Podemos encontrar algún colectivo social que se identifique con un género musical, por ejemplo, que surgió, o con respecto a un grupo de profesionales. Entonces vamos a tener la sociedad postmoderna, y también tiene mucho de la moda, cómo se van a surgir un montón de grupos que van a coexistir en una misma sociedad. ¿Bien? Y la visión que va a haber del autor es, perdón, que va a ser un cuerpo reflexivo, porque mediante la información que va a recibir esa persona de un montón la información de varias influencias, porque ahora acuérdense que de un montón de subsistemas que proliferaron, va a generar la construcción de su cuerpo, ¿bien? Pero es invasión de información que va a tener por todos lados para construir de manera reflexiva pensante. Pero acá dice que no se entiende. No, se está escuchando medio mal. Ahí está diciendo Fran que la sociedad postmoderna empieza como a construir una idea de cuerpo en relación a los medios masivos de comunicación directamente, ¿sí? Este proceso que se inició con la sociedad burguesa llegó a su culminación en la actualidad, donde la moda se ha convertido en el motor de una sociedad capitalista, democrática, individualista, ¿sí? Donde se tiende a cuidar y mimar, por decirlo de alguna manera, para obtener un rendimiento óptico, un rendimiento óptimo, digamos, del cuerpo ideal. Se busca eso, ¿sí? Entonces, hay un individualismo narcisista contemporáneo. Así, la construcción social de ese modelo corporal se ve en la proliferación de la estética, de la moda, de lo que se entiende por cuerpo ideal, pero que está fuertemente influenciado por los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación, la imagen acompañada por la sociedad, o sea, del sistema social en relación a lo que creen que es el cuerpo ideal. La apariencia corporal, ¿sí? La apariencia corporal como que indica un nuevo estilo de vida.
Perdón, a ver ahora, Fran. Espera, Bien, hay que decir algo. con Que ahí tienen que ver... decía, a ver, No se escucha. perdón, le aclaro algo, Vero. ¿Se está Dale, escuchando? dale. Que tienen bien, que ver que que las explicaciones totalizadoras que se daban con el primer periodo, que era la religión daba una explicación a todo, cada época que le sigue empieza a haber una variabilidad de explicaciones cada vez mayor. En la contemporaneidad, las explicaciones son muchas, digamos, desde los medios y cada parte de los medios, la política, la economía, la moda, la ética, la estética, dan una explicación a la forma de ser, de estar del cuerpo y también a las formas de utilizar el deporte. Bien. bien, con todas esas influencias que van a generar una forma de ver el cuerpo, como dijimos, una forma de control, bien, va a estar ligada igualmente la ética, que va a ser como el normativo de la fe. Hola, Esto se corta. Sí, Esto que explicaba Jesús hoy, que una persona no cumpla con la ética de la estética, que es una frase muy bonita, era que como que se salga, por así decirlo, de la sociedad y genere que la sociedad vuelva a introducir o genera una puja de poder para introducir a la persona a la normativa social de nuevo. Cuando tengamos un montón de control en su cuerpo, siempre va a la y eso va a ser lo normalizador y que se puede ver actualmente. Si bien hay un montón de modas, un montón de formas de ver el cuerpo, siempre la sociedad va a intentar generar ese consenso y para eso. ¿Se escuchó? más o menos, pero sí, algo se entendió. Digamos que ahí como se desprende de la concepción de deporte como hecho cultural, las características del deporte que se practica en la actualidad estarán en consonancia con las características propias de la sociedad que las produce, ¿sí? La sociedad posmoderna tiene ciertos rasgos de esta, donde se corresponden con el sistema deportivo, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad en la información, se manifiesta en la aparición y auge de todo un conjunto de prácticas deportivas también caracterizadas por la velocidad, como fueron en su momento el surfing, windsurfing, skating, y bueno, y por ahí los deportes de riesgo, puenting, rafting, etcétera. Eh, También fueron surgiendo, o sea, la rápida sucesión de nuevos datos en relación con un mismo hecho, también tienen paralelismo con el mundo del deporte, reflejándose en el surgimiento, por ejemplo, de nuevas prácticas y de modificaciones sobre las anteriores, como ocurrió en el caso del aeróbic, al que le sucedió después el workout, el step, el aquaeróbic, y bueno, y todas sus manifestaciones o especialidades, ¿sí? Entonces, a medida que va cambiando la forma de ver el cuerpo, de verlas y de conformarse el deporte según las influencias sociales que se va teniendo en el momento, es como que también van surgiendo nuevas formas deportivas o nuevas formas de practicar un determinado deporte o de hacer actividad física, ¿no? Virginia Sandarín, no sé si te quedó claro ahí, porque ella pregunta, ¿no entiende la relación entre los deportes y lo que se está hablando? ¿Eso es lo que no entendés? Virginia Sandarín. Sí, en Virginia, ahí el deporte como hecho cultural refleja los cambios que se van dando en la sociedad, ¿sí? Todo cambio social influye, lo que dicen estos autores, influyen directamente sobre la forma en que se lo ve al deporte, se lo practica, ¿sí? Entonces va adquiriendo en cada tipo de sociedad una característica y funciones diferenciadas según el momento histórico que se dé. No se puede entender Claro. la significación del deporte sin estudiar las características de la sociedad que lo produce,
ya que el deporte comparte y manifiesta los valores predominantes en ese contexto social y cultural en el que se va produciendo, ¿sí? Y si la sociedad se comporta de una Claro, forma, el deporte no se puede comportar de otra porque, digamos, el deporte es parte de la sociedad, es un producto de la sociedad, entonces no es algo descolgado que se va a comportar de otra manera, diferente a lo que la claro, sociedad quiere. y además dijimos que el deporte del cuerpo, por eso estamos en las diferentes etapas sociales, cómo fue esa visión del cuerpo, cómo se fue modificando, por ende, está modificando el instrumento del deporte. No sé si escucho. No. ¿No? A nosotros nos marca que tenés buena señal de internet, pero se te corta igual. Sí. No. No sé qué será, porque Capaz que el auricular. puede ser. Claro, fíjate, si tenés el auricular, sácatelo. ¿Está bien ahora? Ahora sí. Sí. ¿Cómo no nos avivamos antes? Una de las chicas lo dijo más temprano, pensé que lo habías visto, Fran. Ah, Era eso. No lo vi, sinceramente no lo vi. Que decía recién de que el instrumento del deporte, dijimos que era el cuerpo, ¿bien? Y las técnicas corporales. Y entonces, si nosotros modificamos el instrumento y la forma de ver el cuerpo, estamos modificando el instrumento del deporte. Por ende, también va a estar modificándose el deporte. Bien, ¿se escucha bien ahí o no? No es solo el Perfecto. deporte, perfecto. el contexto del deporte. Hay gente que estudia, por ejemplo, ¿me escuchan bien? Repetilo, Vir, sí, repetilo que hablamos arriba. Que por ahí no es solo el deporte, sino todo el contexto que conlleva el deporte. Hay gente, por ejemplo, que habla acerca de la tribuna de fútbol argentina y la tribuna de fútbol de Europa, ¿sí? Donde las canchas incluso están diseñadas de otra forma, no tienen tejido, no tienen murallas para que la gente no se pase o que entre las hinchas se golpeen, no están separados los hinchas. Entonces es todo el contexto, no solamente el deporte en sí, el que se modifica según cada sociedad y cada cultura. Ahí el autor habla sobre las tribus que se producen en la actualidad. Y esas tribus se relacionan mucho con las barras bravas deportivas, que serían como una tribu que se une tras un valor, que sería en este caso el deporte y el equipo, su equipo al que sigue, y que las tribus son cada vez más violentas, y esa violencia genera disturbios entre los diferentes equipos, las diferentes barra bravas, como dice Vir, se relaciona totalmente con la sociedad en donde está inmerso el deporte que se realiza. Claro, lo que expresaba también el autor era que era una forma también de tener esos rasgos religiosos en cuanto al deporte, en este caso estamos hablando del fútbol, cómo todos adoptan una ideología y un sentido de pertenencia y también adquieren, digamos, una simbología por ese equipo y se puede entender por una rutina de fanatismo. Eso dice que por un lado es bueno porque que todos adopten, digamos, y se sientan parte de un grupo social, pero lo negativo es que se puede llegar a muchos conflictos. Bien. Volviendo en cuanto a la función del deporte postmoderno, como decía Vero, van a surgir un montón de diferentes tipos de deporte que van a estar ahí reflejados en el power, como el fútbol, el terapéutico, lo competitivo, y tiene mucho que ver esto, lo más media que van a ser los medios de comunicación en masa, ¿bien? Y se va a ver también en esta nueva sociedad cómo la naturaleza y la urbanización van a tener un papel muy importante, porque se empieza a ver cómo se puede practicar el deporte en la naturaleza, o sea, la naturaleza se va a ver como
contexto rico para su práctica, y la urbanización, cómo surgen otros deportes alternativos en las mismas urbes, como el skate y, por ejemplo, los BMX, los rollers, etcétera, que ya lo explicó la profe hace recién. Y en la naturaleza, como podemos ver, el trekking, el parapente, etcétera. Bien. Lo que pasa, perdón, Fran, sí. lo ambiental también tiene mucho que ver, y la urbanización en cuanto a lo ambiental, porque por ejemplo no es lo mismo estar viviendo cerca de una montaña donde se van a hacer todas actividades que tengan que ver por ahí con el senderismo, con el escalar y esas cosas, a vivir cerca del mar, donde van a hacerle el buceo, bueno, y un montón de otras actividades que son propias de lo que está rodeando a la sociedad y a esa cultura. Claro, pero aunque el contexto geográfico incida en la práctica deportiva, lo que dice ahí Francisco es que la práctica deportiva que se realiza tienen conceptos comunes, tienen relaciones, que van a ser todas prácticas en donde se use la velocidad, donde esté presente el vértigo, donde siempre esté al límite el riesgo. Entonces, esos son los conceptos que por más que se distinga las partes geográficas, van a estar presentes en los deportes que se están realizando en la actualidad. Siempre son deportes más extremos en relación a los deportes que se realizaban antes. Bien. Entonces podemos entender así como el deporte, como hecho cultural, va a reflejar los cambios en la naturaleza, bien, de la sociedad, adquiriendo cada tipo de sociedad unas características y funciones diferenciadas, como explica hoy Vero. No se puede entender la significación del deporte sin estudiar las características de la sociedad que lo produce. Acá podemos dar el ejemplo que decía hoy, que no se puede insertar un deporte extranjero en una nueva sociedad, sino que se tiene que adaptar a ese contexto, ¿bien? Y el deporte comparte y manifiesta valores predominantes en el contexto sociocultural donde se produce. Esto que lo podemos relacionar con lo que decía Virgi en el tema del contexto en donde se produce el deporte, va a influenciar la práctica deportiva. Si una persona vive en el mar, seguramente va a estar muy influenciada para realizar surf, por ejemplo. No sé si alguien quiere agregar. Bien. Ahí me surgió, cuando yo leí el texto y decía que los deportes debían adaptarse al contexto cultural y social, pensaba, y esto me gustaría que también lo contestemos entre todos, si en una sociedad cada vez más globalizada, los deportes se transforman, se modifican en relación a la cultura cada vez más o cada vez menos. No sé si entendió la pregunta. Cada vez la sociedad en la que estamos insertos está más globalizada que antes. Esa globalización, me pregunto, ¿requiere que el deporte que ingresa a cada sociedad se modifique o mantenga cada vez más los rasgos principales del deporte? Por ejemplo, el béisbol, que cada vez se está globalizando más. ¿Se modifica en relación a cada cultura o cada vez se mantiene más original a la cultura estadounidense? Elena Demo dice, para mí se modifica. Y Bautista dice, se modifican menos. Se mantiene con sus raíces, dice otra chica acá, o no se escucha nada, no sé quién será. No se escucha, sí. Profe, ¿se modifica en qué sentido? ¿Cómo? Que si se modifica, ¿en qué sentido? En la práctica, como hay por ahí dan un ejemplo en el fútbol en África, cómo cobra importancia el médico o el brujo que a través de los rituales que hacen genera que el equipo gane o pierda, digamos. Hay modificaciones minúsculas o mayúsculas que se producen en cada deporte que se relacionan con el contexto cultural. Hay deportes como el básquet en las tribus mexicanas que no se utiliza como un medio de competición, sino como medio de recreación, más que de competitivo, y
y se modifican las reglas, digamos. Eso quiere decir, cada deporte que ingresa a una cultura particular no se va a mantener constante al origen, sino que va a tener pequeñas modificaciones. Entonces la pregunta sería eso, si en un contexto más globalizado esas modificaciones se van produciendo o cada vez se producen menos. La esencia sigue siendo la misma, no necesariamente, no se escucha nada. Porque, como te dije, la cultura mexicana que juega al básquet, que no me acuerdo ahora, la esencia del básquet, ¿cuál es? La competición, en este caso. Y ellos lo usan contrariamente, lo usan para recrearse y prácticamente no se compite en el básquet. Sí, sí, Susi. Sí, me parece que es medio finito el hilo ahí, porque me parece que estás como hablando de otros conceptos, porque en realidad los ejemplos que vos das, ahí ya sería más que recreativo, está bien recreativo, pero son juegos deportivos. O sea, si vos modificas, a mí me parece que la globalización, que el deporte, el gran deporte como estructura y como sistémico, como decirte el fútbol, el básquet, el béisbol, que vos diste esos ejemplos, esos son, para mí cada vez se modifican menos. Es como que la globalización hace que todos, por los medios de comunicación y por el acceso a la información, copiemos. Es como que reproducimos modelos deportivos. Ahora, si ya hablas de cada comunidad, como por ejemplo dijiste en México o en África, esos ya son como juegos deportivos. O sea, vos podés modificar reglas porque no estás haciendo un deporte competitivo que es totalmente estructurado y que tiene un reglamento. Vos estás utilizando juegos deportivos y ahí sí podés modificar reglas, consensuar y hacer un consenso social de esa comunidad que necesita ese cambio para recrearse. No sé si se entiende Sí, la diferencia. Sí, claro, pero Susi, o sea, no es necesario modificar las reglas de juego, o sea, las reglas del deporte, sino que puede también cambiar el estado de la práctica deportiva y la forma, por ejemplo, de comunicación, los códigos simbólicos, la forma en que se manejan los jugadores, la finalidad con la que juegan. Hay muchos factores, creo, que pueden variar y no necesariamente con la reglamentación del deporte en sí. Ahí Elena quiere aportar algo. Ahí, o sea, mi duda es... Sí. No, que yo estaba tratando de buscar ejemplos para que sea un poco más entendible, por lo menos para mí. Y yo pensaba, por ejemplo, yo tuve la suerte el año pasado de hacer un viaje y de estar en contacto con deportistas de nivel profesional y de hablar directamente con ellos y preguntarles. Hay gente que se dedica hace 15, 20 años a eso, exclusivamente a eso, vuelvo a repetir, es su trabajo. Y ellos me contaban, por ejemplo, los cambios que vienen viendo de los últimos 10 años, por decirte. Un chico que es triatleta, por ejemplo, hoy nos habla de que el Ironman es algo muy común, que ya ser un triatleta es algo, casi te diría como, bueno, básico. ¿Por qué? Porque hoy los rendimientos nos llevan a niveles de marcas que antes eran impensados y hoy son esperables, digamos. O un tenista, por ejemplo, nos habla de un partido que puede llegar a durar 5 horas, cuando antes un partido como máximo duraba 2, 3. Digo, cambian los rendimientos por un montón de cosas tecnológicas, científicas y demás, y por ende se van modificando las reglas. Por eso digo que para mí, si bien la esencia o las reglas originales pueden ser las mismas, pero se va modificando todo el tiempo, no queda igual. Claro. Ahora la pregunta sería, si en cada sociedad se modifica de forma diferente o se mantiene constante, porque si vos hablas en este caso del deporte, del tenis, sí. Me parece que todas las sociedades que tengan un tenista profesional
la duración del partido va a ser más o menos similar, digamos, o está asumiendo que si va a jugar un partido puede durar 5 horas. La pregunta sería, si el tenis de Argentina y el tenis de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, es el mismo tenis, en la forma de la concepción que el jugador tiene sobre el tenis, la forma de tomarlo, competitivo, lúdico, como sea, por más que sea un jugador de competencia, la modificación de ciertas reglas que se puede realizar en ciertos países. Esa sería la pregunta. Sí, en realidad, en relación a la pregunta, yo estaba escuchándolos a todos y los fundamentos de todos creo que son válidos, ¿no? Claro. Porque al ser una práctica social, está directamente influenciada, como dijimos antes, por el contexto. Y al ser una práctica social no es atemporal, ¿sí? Sino que se va modificando a medida que pasan los años. Por eso esto que decía Elena, que hace 10 años, lo de Ironman, era por ahí impensado y ahora es como algo natural, o sea, no natural, pero que se adapta, digamos, a todos los deportistas porque son marcas esperables, ¿sí? Entonces, por ahí todos los fundamentos que dieron, me parece que yo, escuchándolos, todos tienen razón. Sí, que todos son válidos, sí, es verdad. Sí. No sé, Fran, si vos querés cerrar con algo. No, el modo de cierre, ya dejé de compartir la pantalla. Era esa última frase que era propia y textual del autor, que decía que no se podía entender el deporte lejano a lo cultural y a lo que pasa en el contexto. Y ahí abrir la discusión. Bien, chicos, los invitamos a que lean el texto. El texto van a ver que les van, a medida que lo lean, les va a surgir primero relacionarlo por ahí con lo que veníamos leyendo de sociología en general, ¿sí? Porque como esto que dijo Jesús, lo van a relacionar con lo de paradigma, lo van a relacionar con las etapas del pensamiento de Comte, lo van a relacionar con el deporte como una institución y como una práctica social, con el contexto, etcétera. También cuando lean van a ver cómo el cuerpo, a medida que está muy relacionada la práctica deportiva con la concepción de cuerpo que se tenía en cada una de las épocas, ¿no? Que esto lo vamos a ver en la unidad 4, pero igualmente acá se adelanta un poquito, van a leer a autores dentro del texto como Le Breton, que es un sociólogo que estudia la sociología del cuerpo, entonces ahí en el texto está referenciado y van a ver que los autores que escriben este texto lo toman también relacionando el deporte con la concepción de cuerpo que se tenía en ese momento. Bueno, no sé si algo más. Yo quería decirlo para la semana que viene, que vamos a ver. Los conceptos que vamos a ver la semana que viene, generalmente, no es que sean complicados, pero generan al principio una confusión y cuando van a rendir los chicos vemos que les cuesta un poco más entenderlo. Entonces yo les voy a pedir que lean, aunque sea cualquier texto de los que quedan de la unidad 3, para que vayan introduciéndose a los conceptos, porque yo no voy a explicar el texto en particular, sino los conceptos en general para que puedan entender cualquier texto que está en la unidad 3. Son por ahí medio confusos en unirlos, digamos, pero una vez que entiendan, van a ser muy fáciles. No son tan complicados. Sí, los conceptos que va a explicar Jesús son los conceptos de Bourdieu. Y bueno, muchos textos elaborados por profesores de educación física en los últimos años han escrito mucho en relación a estos conceptos, ¿sí? Es como que toman los conceptos de Bourdieu para explicar el deporte, el cuerpo, las prácticas corporales, etcétera. Entonces está bueno que si quieren lean, si pueden, lean uno de los textos antes, primero para entender mejor la clase y segundo también para poder sacarse dudas que les pueda haber generado la lectura. No sé si alguien quiere decir algo más antes de cerrar.
Acá hay una pregunta. ¿Tienen idea en qué orden vamos a ver los textos de Bourdieu para saber cuál leer primero? No, no hay un orden porque lo que nos importa de los textos es el concepto principal que yo les voy a dar a la clase que viene. Como les dije, no les voy a hablar sobre un texto en particular de los 3 o 2 textos que hay, sino el concepto en particular. Entonces lee cualquiera de los textos que se relacionen con Bourdieu y ahí la clase que viene vamos a hablar de los conceptos para sacar las dudas. Exactamente, sí. Cualquiera que lean les va a servir para entender la clase de la semana que viene, así que elijan el que más les llame la atención, el que más les guste el título, no sé, el que quieran ustedes. Y bueno, lean el texto de hoy, con el que trabajamos hoy, ¿sí? Que es, el de hoy se llama Culturas deportivas y valores sociales, una aproximación a la dimensión social del deporte, de Ricardo Sánchez Martín y Jorge Sánchez Martín. Uno es antropólogo y otro es licenciado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Bueno, chicos, perdón que al principio no se escuchaba, no nos dimos cuenta de los auriculares antes, así podíamos escuchar bien la clase de Fran, se escuchó medio cortado, pero bueno, terminamos con la voz de Francisco más clara. Nos encontramos el martes que viene a las 8, recuerden que esta semana no les damos práctico, vamos a hacer un solo práctico este jueves, no el otro. Lo que sí les pedimos es que lean, ¿sí? Bueno, hasta el martes que viene nos encontramos a las 8. Ah, esperen que acá hay una pregunta, a ver. Ah, no, acá vale, perfecto, Martín. Hasta el martes que viene, entonces. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.